FOB Dodecaedrón es la nueva exposición del artista plástico mexicano Víctor Rodríguez. Nacido en 1970, este artista plástico ha desarrollado su estilo entre lo formal y lo conceptual. Sin etiquetas, su estilo ha tenido un halo de rebeldía, jovialidad y atrevimiento, pero siempre sustentado en la disciplina del ejercicio pictórico diario. A veces monocromáticas y otras coloridas, las pinturas de Víctor Rodríguez siempre resultan poco convencionales y denotan el dominio de la técnica. Víctor Rodríguez rechaza ser un artista hiperrealista. Asegura que ese movimiento solo intenta conseguir un desplante técnico sin sentido, para no decir nada. Señala que como medio conceptual podría resultar en grandes obras, pero que comúnmente los resultados son muy pobres artísticamente. Por eso, él no se ubica ahí. Sin definición de su propuesta, dice que él usa un lenguaje pictórico universal, que representa una realidad mejor o ideal, y que lo descriptivo tiene notoriedad en su obra. Si hubiese algo de rebeldía, sería al no complacer a nadie que no sea a sí mismo. En cada trabajo intentaría responderse, ¿para qué sirve hacer una pintura? Víctor Rodríguez alimenta su creatividad de todo lo que le rodea. Publicidad, literatura, fotografía o sus experiencias se cuentan entre sus motivos de inspiración. En tanto se aleja de la satisfacción propia de su trabajo, también se acentúa cada vez más una abstracción geométrica en su obra. Considera que encontrar un equilibrio plástico significaría la muerte de su arte. Tal vez por ello no sabe hacia dónde se dirige su obra. Conformada por más de 16 piezas, FOB Dodecaedrón ha sido inaugurada en el Museo de la Cancillería en el Centro Histórico. La muestra estará abierta al público hasta fines de mayo. Inspiradas en el movimiento pictórico Fauvism, se trata de algunas de las piezas realizadas por el artista en los últimos 4 años. Actualmente, Víctor Rodríguez radica en Nueva York. Bueno, nos lo han dicho yo creo que 700 veces en los últimos 10 años. No, pues que la pintura ya murió, fíjense, que es una forma obsoleta del arte, ¿no? ¿A poco no lo han oído como 70,000 veces de veras? Que ya fue. Ahora, en los últimos años han empezado a pasar cosas. Y lo que ha pasado es que muchos de los artistas conceptuales, etcétera, han empezado a voltear nuevamente hacia la pintura en diferentes formas. Incluso Damien Hirst, por ejemplo, aquí tuvo una exposición hace, no sé, unos 3 años tal vez, donde nos sorprendió a todos, abandonando sus formas tradicionales de expresión, digamos, y volteando otra vez hacia el óleo, ¿eh? Cosa rara. Pues sí, se niega a morir la pintura. Recientemente, un buen amigo, Luis de Llano, me dijo, a ver, patán, tienes que ponerle atención a Víctor Rodríguez. Ponle atención. Entonces, como suelo hacerle caso a Luis de Llano, le puse atención y dije, mira, es que no solo Luis me lo está recomendando, Nave Jayax, otro buen amigo, un notable escritor, ya estuvo también con nosotros en este programa, también le ha puesto atención a Víctor. A ver qué está pasando. Y que volteo y que me encuentro realmente con un extraordinario artista, dotado de una técnica excepcional, mexicano, y que sin embargo, pues tampoco ha hecho una gran parte de su carrera en este país. Vive en Nueva York, se ha desempeñado en Nueva York. Ahora, empiezas a poner atención y te das cuenta de que, no, pues que sí, que estuvo en Monterrey hace unos años. Y dije, claro, lo vi en Monterrey. Bueno, pues ahora lo podemos ver aquí, en la Ciudad de México, y lo que es mejor, podemos platicar con él aquí, en este programa, que es exactamente lo que vamos a hacer. Véanlo, véanlo. Ahorita les decimos exactamente, otra vez, dónde, cómo y cuándo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Te fuiste a Nueva York hace unos años, me decías. 17. 17 años. Y digo, supongo que mantienes un vínculo con México. Estuviste exponiendo en Monterrey, como le decían nuestros amigos. Y sin embargo, básicamente has hecho tu carrera en Nueva York. Y debe haber sido complicadísimo, ¿no? Empezar es complicado siempre. Pero una vez que arrancas, como que es más fácil. Además, me he centrado en tratar de hacer cosas aquí en México.
Sí, me siento más cómodo. ¿Te sientes más cómodo en México que en Nueva York todavía, a estas alturas? A nivel profesional, sí, ¿no? En el sentido profesional. Ahora, les decía yo, han matado muchas veces a la pintura. Y sin embargo es terquísima, ¿no? Es aferrada. Te voy a decir cómo lo veo yo. La pintura es como una manifestación básica humana, es como estornudar. ¿Sí? Entonces nunca va a desaparecer. Eso es algo, cuando quieres expresar una idea, lo primero que haces es hacer algo gráfico, ¿no? Una forma. Entonces esa forma de representación dudo que desaparezca. Ahora como una forma artística, la principal forma artística o la única, eso sí cambió. Porque empezaron a haber otro tipo de manifestaciones que no tenían esa estructura tan estricta que la pintura tiene, ¿no? Pero desde que empezó a inventarse la fotografía a final del siglo XIX en Francia, la pintura está muerta. Esa fue la primera vez que dijeron eso. Y no fue así. Se incorporó de la fotografía, empezó a tener otras alternativas y así ha sido siempre. Y se ha combinado muy bien, por ejemplo, con la fotografía. Déjame hacerles una pregunta a nuestros amigos, pero no te muevas de aquí, porque vamos a seguir platicando. Sí, justamente por eso de que habían asesinado a la pintura reiteradamente, nos preguntábamos aquí, esa es la pregunta Twitter. Y no que estaba muerta la pintura. ¿Ustedes dicen que está muerta la pintura? ¿Que no tiene más lugar para expresar cosas nuevas, innovadoras, provocadoras? Yo digo que sí. No es tan nuevo entonces el asesinato, ¿verdad? En eso estábamos. No, bueno, además otro punto es que para hacer una pintura necesitas estudiar, saber, desarrollar una técnica, es un proceso complicado. O sea, para hacer el objeto se requiere un trabajo. Y muchos medios alternativos para producir arte son más inmediatos, no necesita tanto proceso, ¿no? En tanto trabajo. Eso. Ese es otro punto. Estamos a punto de empezarnos a meter con nuestros amigos del arte conceptual. De ninguna manera. No lo vamos a hacer. No es mi posición. No, ya sé que no, estamos bromeando. Tienes una técnica francamente muy depurada, ¿sí? Me parece que eso es lo que más inmediatamente destaca de tu obra. Luego destacan muchas otras cosas. Pero inmediatamente una técnica muy depurada. ¿Dónde te formaste, Realmente mi cuestión técnica es una cuestión autodidacta porque yo nunca fui a ninguna escuela de arte. ¿Nunca fuiste? No, estudié unos semestres de diseño gráfico y de historia del arte, pero nunca estudié artes plásticas o pintura. Pero, ¿terminaste tu carrera y todo lo demás o ni siquiera? Más o menos. Yo no, Digo, yo no. Me faltaron unas materias. ¿Y por qué? ¿Por qué diste ese viraje de pronto hacia el arte, así tal cual? ¿O fue el típico rollo de familiar de, oye, hay que estudiar una carrera, aunque te interese el arte, ¿no? Bueno, pues no es el típico rollo familiar, es el típico rollo de tener buenos padres que ven por uno, ¿no? Sí, pues sí. Y quieren lo mejor para ti. Y yo a mi hija, igual si me quisiera ser artista, haría todo lo posible por evitarlo. Ajá. Pero pues a veces no puedes evitarlo y el tener esos obstáculos. Sí, al tener como todo en contra te hace tener más fuerzas y hacerlo con más energía. Y eso yo creo que fue una ventaja para mí. Oye, tengo la impresión de que no dialogas demasiado, si lo podemos decir así, con tradiciones pictóricas mexicanas, cosa que para mí es muy buena. Es decir, México ha sido un país que tradicionalmente, incluso ya José Luis Cueva lo decía hace muchos años, ha volteado hacia sí mismo, ¿no? De una manera como un poco compulsiva, yo creo. Son esos vicios nacionalistas que de pronto tenemos. Yo tengo la impresión de que tú dialogas con otras tradiciones artísticas. ¿Estoy equivocado? Yo creo que lo que yo hago es pintura mexicana, porque yo soy mexicano y México va cambiando. Pero no con pinturas tradicionales mexicanas, digamos. ¿A qué te refieres con pinturas tradicionales? Bueno, es que no veo, por ejemplo, el muralismo, ¿no? No veo los resabios del viejo nacionalismo Muralismo tiene mucho, por ejemplo, de propaganda, ¿no? Sí. O sea, tiene un contenido, una narrativa, digamos. Sí. Yo hago lo mismo, nada más que yo no estoy vendiendo ideas de ese tipo, estoy vendiendo ideas personales que tengo que sacar o que me interesa manifestar, pero sí hay una conexión con eso, ¿no? Además es figurativo, es una cuestión que puedes ir viendo lo que está pasando. Sí, digo, evidentemente se ve por ahí
Yo veo una pintura, francamente, también muy norteamericana. Quiero insistir, eso no significa que no sea una pintura mexicana, si la quieres ver así, o que no dialogue de ninguna manera con la tradición mexicana. Pero creo que es muy sano, ¿no? Es muy sana esa capacidad para, si se puede usar la palabra, para importar tradiciones de alguna manera, que creo que es lo que tú estás haciendo. ¿Tú crees que te ha ayudado el hecho de vivir afuera, en ese sentido? Yo creo que sí, y si te fijas, por ejemplo, lo que tú llamas una cuestión tradicional mexicana con el muralismo, es algo que Diego Rivera importó de los frescos en las iglesias, ¿no? Y parte de su pintura tenía influencia del cubismo, en la cual participó cuando vivió en París 15 años o 13 años. Y eso siempre ha pasado, ¿no? No nos podemos estancar en una sola cuestión de identidad nacional. Y la cuestión de pintura americana, pues tiene influencias, pero como tiene influencias el cine en alguien que escribe o los libros que lees, vaya, el mundo se ha abierto más, ya no es una cuestión tan con fronteras tan marcadas, ¿no? Afortunadamente, hay una cultura, ¿no?, global que no puedes evadir, ¿no? Déjame mandar a pausa. Correcto. No te muevas de tu lugar, no se muevan ustedes tampoco, estimados amigos, díganme, no que estaba muerta la pintura. Ahorita regresamos. Bueno, van a notar ustedes que le tuvimos que quitar su chamarra a Víctor, que la verdad es una buena chamarra, pero a veces los micrófonos son caprichosos, queridos amigos. También es caprichoso el mundo del arte. Yo creo que Víctor nos contaba, se fue hace 17 años de México, eso nos pone todavía en la década de los años 90, finales de los años 90. Las cosas eran distintas, me parece a mí. Eso es justamente lo que le quiero preguntar a Víctor. Es decir, abrirse paso aquí como artista, en términos generales, yo creo que era muy complicado. No había tantas galerías, no había programas de televisión que ayudaran a promover lo que pasaba en las galerías. Los museos tenían todavía un anclaje, me parece a mí, en formas muy ortodoxas del arte. Creo que eso ha cambiado un poquito. ¿Ha cambiado, Víctor? ¿Tú sientes a México como más vital, más actual, con más posibilidades para un artista? Desde luego, desde luego. Y todo arrancó justo como tú dices, como en 93, 94. Empezó este movimiento que es muy fuerte y de mucha influencia internacional, como del arte conceptual, ¿no? Es mi generación, Gabriel Orozco, y después mi generación de artistas. Es un poquito mayor que nosotros, Gabriel, efectivamente. Gabriel sí, pero mi generación de artistas en su mayoría son pues, conceptuales. Sí. Muy pocos pintores. 3 o 4 realmente que puedas mencionar. Entonces era difícil, y sobre todo para alguien como yo, ignorante, porque además, como no estuve en ninguna escuela, no tenía las relaciones como para participar de forma más activa e insistir siendo pintor, ¿no? Siempre parece una frivolización de la conversación, pero yo creo que no lo es. Creo que siempre es útil saber cómo vive un artista, ¿no? Me parece que dice mucho sobre su obra. ¿Y cómo has vivido tú en Nueva York? Porque me queda claro que no llegaste inmediatamente a vender obra, ¿no? Es decir, eso es muy raro. ¿Y cómo has hecho para abrirte camino? Es una ciudad muy dura, Nueva York, ¿no? Es muy propositiva, muy alentadora desde muchos puntos de vista, pero es muy ruda también, ¿no? Sí, bueno, tú tratas de hacer muchas cosas y hay factores aleatorios que a veces están en tu contra, a veces están en favor. En este caso pasaron cosas a mi favor. Contacté a una galería de las 500 que les mandé fotos. Ivan Karp, que trabajó con Castelli en los 60s, él era amigo de Warhol y demás, puso su galería en Soho. Él fue el que inició el movimiento fotorrealista en los 70s. Y me mandó una carta diciendo que me aceptaba en su galería. Entonces, cuando yo llegué, lo fui a ver, ya estaba ya muy grande, se murió. Desde México te comunicaste. Desde México. Ah, ok. Ajá. Ya estaba muy grande, se murió hace 2 años. Y cuando lo fui a ver, con la carta que él me había mandado, me la rompí así. Pero le enseñé las pinturas y le gustaron, me aceptó y empezó a vender. Entonces, 2, 3 semanas de haber llegado, recibí mi primer cheque. No me digas. Debe ser un caso único, ¿eh?
creo que, bueno, me parece que habla muy bien de ti, además. Pues, estás en el momento correcto, ¿no? En el lugar indicado, y me dio una exposición. Mi primera exposición que curiosamente fue al mismo tiempo que a 2 calles, la de Damien Hirst que estabas mencionando, donde saltó a la fama con la vaca partida a la mitad, porque todos estamos pasando al mismo tiempo, ¿no? Oye, y dime una cosa, ahora tienes exposición aquí. Sí. ¿Y de cuándo es esta obra? ¿Es una especie de retrospectiva? ¿Cómo lo dirías tú? No, es una selección de mi trabajo reciente de los últimos 2 años, 3 años. Oye, ¿y cómo fue que llegaste aquí? Es decir, ¿cómo hiciste el camino de regreso? Sí, bueno, yo he trabajado mucho en haciendo proyectos para galerías comerciales, pero me interesaba mucho hacer un proyecto en una institución, pero no tenía prisa. Entonces nos esperábamos a ver qué se podía hacer, todo, y me contactaron de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tienen este espacio que es el Museo de la Cancillería en el Instituto Matías Romero, que es un edificio increíble. Es muy bonito. Es increíble, ex oratorio de San Felipe Neri. Y nos pareció que era un lugar excelente, ¿no? Además, ya que pusimos la obra ahí, nos dimos cuenta que se hace un puente justo con lo que decías al principio, ¿no? De lo que era la identidad nacional en el siglo XVII, cuando estaban las monjas o las caballerizas o la vivienda popular, con esta obra, que no es que sea internacional o no sea mexicana, pero es una nueva visión incorporando una cuestión global y se hace un puente muy interesante. Sí, yo lo que, fíjate, para aclarar, no sé, yo creo que incluso el muralismo mexicano, el muralismo mexicano que vale la pena, digamos, porque también hay muchos muralismos mexicanos, digamos, estuvo protegido o cubierto por un discurso nacionalista y etcétera, al que yo creo que rebasó desde el principio. Es decir, la misma obra de Orozco, pues es una obra que en términos generales rebasa cualquier canon nacionalista y es poco propagandística y es incluso depresiva y crítica y amarga y etcétera, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que también me parece que nos anclamos mucho tiempo en ciertas formas muy ortodoxas del figurativismo, ¿no? Sí. Luego incluso ya muy tardíamente con el arte abstracto y etcétera, lo cual tampoco está mal. Me parece que lo que tú traes rompe completamente con nuestros atavismos, es decir, estás muy anclado en una forma muy contemporánea de pintar. Creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, respecto a lo que tú decías, estaba pensando que es interesante que lo que se consideraría pintura norteamericana, por ejemplo, uno de los cimientos de todo eso, como Jackson Pollock y todos los expresionistas abstractos, su ídolo era Siqueiros. Sí. Siqueiros dio talleres ahí en el Partido Socialista, en fin, de los obreros. Entonces, los mexicanos influyeron lo que es los cimientos de la pintura americana y es una cuestión que no tiene muchos bordes muy definidos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, sí hay lugares donde la pintura es una manifestación muy importante, en la escuela de Leipzig en Alemania, o mismo Damien Hirst, aunque él usa la pintura de forma conceptual, él físicamente, él hizo unos cuadros, pero los cuadros fotorrealistas gigantes tienen un equipo que lo hace. En fin, entonces la pintura se puede usar de forma conceptual también. Y en México, pues, te digo, hay pintores y hay pintores muy, muy buenos. Y esta es la propuesta que yo tengo. Oye, ¿y tú mantienes algún tipo de diálogo con artistas mexicanos, etcétera? ¿Estás como con el ojo puesto aquí, te comunicas, sigues lo que se hace en este país, etcétera? Durante años estuve muy aislado, yo creo, pero gracias a las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, todo eso, tengo un diálogo, pero con muchas generaciones. O sea, estoy viendo a Gabriel Macotela, estoy hablando con Marco Arce, con estudiantes de artes plásticas de Zacatecas, en fin. Entonces, eso es muy enriquecedor para mí. Y me doy cuenta de las influencias, lo que está pasando. Y puedes hablar de una forma muy, muy personal, sin conocer directamente con quien estás hablando. Entonces, sí puedo decir que tengo una información más o menos, ¿no? de lo que pasa. Te reincorporaste, digamos, a distancia, que es una cosa que se puede hacer hoy en día. Exacto. Sí, fíjate que Macotela es buen amigo de este programa, aunque nos evadió la última vez y no vino para su última exposición. ¿Estuviste en su estudio? No. No lo conozco personalmente, o sea, es a través de redes sociales. Habría que darse una vuelta, es una gran cosa aquí en la
en la colonia Roma. Oye, son 16 piezas, ¿verdad? Las que estás exponiendo. 18 piezas. Y son piezas además de gran formato, son piezas grandes, ¿no? Pues son 2 metros, 2 metros por 2 metros y medio, casi 3 metros, sí, pues grandes. Y el resto de tu obra, que no hemos conocido aquí, ¿obedece, digamos, a estos moldes, vamos a decirlo de alguna manera? ¿O tienes obra muy diversa? Es decir, ¿cómo has evolucionado en estos años? No, en cuestión de formato, son los formatos que he manejado siempre. Y en cuestión de la cuestión formal, o sea, estrictamente, es lo mismo con lo que empecé, nada más lo he ido depurando, ¿no? Y he ido haciendo variaciones, he ido estudiando, pero es muy, muy parecido. No tengo así grandes cambios de dirección, digamos. Y en relación a tu exposición en Monterrey, por ejemplo, ¿qué cambió? Bueno, eso fue una como retrospectiva de media carrera que le llaman en Marco, en 2009. Pues cambió en que cuando te enfrentas al trabajo que hiciste hace 10 años y que llevas tanto tiempo sin ver, puedes despersonalizarte y puedes ser por primera vez objetivo para juzgar tu trabajo. Cuando haces algo de forma inmediata es muy difícil saber si es bueno o malo, pero cuando lo ves ya con esa distancia, entonces pude ser autocrítico, pude ver cuáles eran las cosas donde iba mal, donde iba bien y revisar las cosas en las que estaba trabajando. Estuvo muy bien. ¿Estuviste tú trabajando directamente en la museografía y todo el Monterrey? No. Nada. Nada, no hice cero. ¡Qué maravilla! Eres un sabio. ¿Y aquí? Más o menos igual. Aquí hay un equipo profesional que se dedica a eso, ¿para qué me voy a meter yo, no? Bueno, sí, pero no todos los artistas tienen ese punto de vista, ¿eh? Digo, hay gente que además está bien también, ¿no? Como muy obsesiva, digamos, con la exposición de su obra, cosa que además se puede comprender. ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición en México? Hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo. Sí. ¿Y tú vas a hacer algo más aparte de exponer? Es decir, ¿piensas dar charlas, acompañar a la gente en un recorrido? Yo me tengo que regresar a trabajar. Vamos a hacer un recorrido en estos días, pero no hay nada así con más estructura que te puedo yo decir. Con demasiada formalidad. Sí, exacto. Ok, hagamos entonces, para terminar, el anuncio completo. La exposición está en Museo de la Cancillería, República del Salvador 47. Se inaugura el 9 de abril y termina el 30 de mayo. ¿Sí? Y después de eso... La exposición se llama FOF Dodecaedron. Así es. Víctor, muchísimas gracias por venir. A ti, Julio. Ha sido un gusto. Enhorabuena. Gracias, señores. Les mandamos un abrazo. Compórtense, por favor. Escríbanos y vayan a ver la exposición de Víctor. De veras vale mucho la pena, ¿eh? Un saludo.